es cosa de hablar con la persona que tienes sentado al lado tuyo, la persona con la que te encuentras en un ascensor. El tema del estallido social está impregnando todos los ámbitos de la vida personal, de la economía, todo finalmente. Como somos un programa de negocio, hablamos de el tema económico, pero claramente también va mucho más allá que solamente eso. Pero vamos a hablar del estallido social nuevamente. Vamos a hablar de las crisis que también enfrentan muchas empresas, pero sobre todo cómo se puede enfrentar una crisis profunda. Y para eso nos acompaña Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica, nuestro profesor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están Profesor, ustedes? ¿cómo está? Bien, Estudiaron, bien. ¿no? Estudiamos, claro. Y no están distraídos, ¿o sí? Eduardo Estoy está- muy concentrado. Eduardo está muy un poco bien. distraído, lo tengo que acusar hoy día. Así lo he notado. Bueno, pero tenemos precisamente que conversar hoy día de la gestión de crisis. Sí. ¿eh? Y para eso vamos a hablar de un caso que ocurrió en 1982 a Johnson & Johnson. Y ustedes van a hacer los paralelos que quieran respecto a la situación actual. Básicamente lo que pasa es que esta empresa manejaba el producto Tylenol, que en el fondo es paracetamol, Claro. y que en ese minuto tenía una gran penetración, una gran marca. Y lo que ocurre, oye, es que el 29 de septiembre de ese año de 1982, 4 personas mueren, y es evidente de que es porque ha sido contaminado el producto. Esto eran unas cápsulas y se encuentra cianuro. Y entonces lo que vamos a conversar, oye, es qué pasa, y yo les voy a ir haciendo preguntas, ustedes saben qué harían, qué no harían. Pero antes de entrar al caso, quiero contarle un poco el contexto, porque a mí me tocó, cuando yo me cerro este caso, que nos contaron en Harvard justamente que este es uno de los casos más recordados por los alumnos. Y no parecería algo tan espectacular. Y lo más interesante, y es la pregunta que les quiero hacer, es que el caso no se trata de Tylenol, ni tiene ese nombre. Se trata de este señor que es el protagonista, James Burke. Y el caso trata de su vida. Parte desde su padre, sus enseñanzas, su carrera, qué estudió, las empresas donde estuvo. ¿Por qué piensan ustedes que el caso se concentra tanto en la vida de este protagonista cuando en realidad estamos hablando de la gestión de crisis? ¿Por qué piensan ustedes que Porque estoy muy concentrado. Muy bien, muy concentrado. La forma en que, quizás en su formación está la clave de cómo él logró corregir esta crisis o arreglar la crisis o ver la crisis de una forma distinta. Correcto, ese es el motivo ya. Uno tiende a estudiar las crisis y los eventos y en realidad todo esto tiene una historia. Y en el fondo la crisis es una especie como de desenlace, hay una lógica y efectivamente, oye, la forma en que él lo enfrenta, y yo les voy a ir contando cosas de la vida de este señor, se van revelando en la forma en que lo enfrenta. Bueno, déjenme contarles entonces cómo se van en las primeras horas sucediendo las cosas. Primero hay confusión, Sí. ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Y descubren que solamente esto está pasando en Chicago. Sin embargo, el producto está en todo el país. Claro. Entonces, la pregunta, ¿qué creen ustedes que es la pregunta básica que uno se hace respecto del producto? ¿Cuál es la pregunta inmediata? Si solamente está centrado en una zona, yo revisaría la cadena de distribución o algo en los canales que está pasando ahí, solamente enfocado ahí. Muy bien, pero ¿cuál es el dilema aquí, piensan ustedes? No, es como cuando uno lo ve, por ejemplo, con las llamadas a retiro de ciertos modelos de Claro. El llamado a automóviles retiro. o cosas así. ¿El llamado a retiro es focalizado o es a nivel nacional o es mundial? Es Muy como, bien, esos son pues, no está tan desconcentrado nuestro Estoy Está- prendido. I'm on está fire. en I'm on llamas. fire. Efectivamente, ahí está el dilema. El gran dilema es si acaso enfrentar este costo gigantesco que es retirar el producto en miles de puntos de venta. ¿Y a quién le preguntarías tú? ¿Cómo lo enfrentarías? ¿A quién te acercas? ¿Con quién te apoyas? Si No tú sé si eres este este si señor tú eres John este Burke. señor, lógico, tú estás enfrentado, Tomás. Gabriela. Muy No, bien.
Mira, yo lo vería con algunas autoridades también. Perfecto, muy bien, Muy bien. Gabriela. Inmediatamente este señor se contacta con dos autoridades principales, la FDA, Food and Drug Administration, que tiene que ver, y con el FBI. Porque acá estaba la pregunta de qué pasó. ¿Y cuáles Con las son las dos muertes. cosas que podrían pasar? A ver, se envenenan estas píldoras. ¿Cuáles son las dos principales causas que podrían estar detrás de un envenenamiento? O la forma en que los tomaron o el producto propiamente tal. El producto propiamente tal. Y si es el producto propiamente tal, no tiene que ver con los clientes, sino el producto sabemos Claro. que está dañado. ¿Cuáles son las dos causas que podrían haber generado este envenenamiento? La fabricación. La Como fabricación, el y eso transporte. sería un error, digamos, de fabricación, y el otro, La manipulación después. la manipulación, pero la manipulación, yo te diría, voluntaria, un ataque. Claro. Ujú. Entonces ahí estos señores tenían que resolver si estamos siendo víctimas de un ataque terrorista o de errores que se cometieron. Entonces, por ejemplo, lo que ellos hacen es averiguar si en el proceso productivo se ocupa cianuro. Claro. Y lo que hacen es informar que no se ocupa cianuro, porque efectivamente nada que ver. O sea, lo más lejano me imaginaría que se usara Es cianuro lo más en la lejano, creación de un imagi- paracetamol. Pero... En una, imagínate, nada que ver. Pero adivina lo que pasa horas después. Descubren que sí, Sí. que el cianuro se ocupa para un cierto proceso de control de calidad de una cierta materia prima. Entonces, Pero en dosis muy mínimas. muy mínimas, pero entonces ya no era evidente que no eran ellos. ¿Ah? Entonces, lo que ellos informan luego es que sí, que se habían equivocado, que habían informado que no había cianuro, pero horas después lo descubren que sí, Ya. y entonces la situación es desastrosa porque se vuelve a estar presente la sospecha de que es un problema en la fabricación. Lógico. Ya, ahora si fuera un problema en la fabricación, cuéntenme ustedes, y el producto está en todas partes de América, ¿qué deberíamos nosotros observar respecto a las muertes? Deberían estar repartidas en todos lados. Exactamente, y no estaban repartidas, lo cual empezó a eliminar, pero en esta confusión que hay en las primeras horas, por supuesto, uno no sabe, sobre todo cuando te dicen que sí se ocupa cianuro en la fabricación, pero horas después se empieza a aclarar de que no, de que si esto está concentrado en Chicago, probablemente es un tema de manipulación. Y entonces se empieza a determinar que probablemente alguien violó el producto y lo abrió y lo envenenó para hacer un ataque. Pero déjeme decirle que eso nunca fue probado. Años después, hasta el día de hoy, no sabemos si fue un ataque, si fue terrorismo, si fue un error. Nunca se encontró un culpable. No, y de hecho ofrecieron premio, digamos, recompensa. Así que no hubo caso, no lo sabemos, y años después fueron víctimas de otro ataque. Entonces pensamos que fue así, pero no hay evidencia. Ahora, dígame una cosa, ¿qué hay que hacer con la prensa en este caso? ¿Cómo ustedes qué puede ser la prensa para una persona que está en el medio de este torbellino de decisiones? ¿Una ayuda? O sea, ¿Un problema? La noticia ya está fuera. Sí. Totalmente. Murieron, no sé, 4 o 5 personas en Chicago. Eso tiene esa 4 parte, inmediatamente y 2 después. esa parte la empresa, o sea, no la controló o no, eso ya no se puede como No se negar puede o por lo tanto ocultar. esa información pública. No sé, yo creo que los pasos tienen que ser transparencia total en ese caso. Déjame y- hacerte una pregunta previa. Sí. ¿La prensa es un aliado o un adversario? ¿Qué es? Le estás preguntando a las personas equivocadas. No, yo creo que a las Yo personas... creo- puede ser Precis- ambos, puede ser ambos. Muy bien, Eh. pueden ser ambas cosas. ¿Cuándo es un aliado tuyo la prensa? Cuando tú quieres dar a conocer algún mensaje, tienes que ser bien cuidadoso, Ya. tienes que tener también una relación fluida desde antes con la empresa. Muy porque bien, si- tienes que haber construido una Exacto. relación. Porque si no, en el momento de la crisis o en el momento en que tú no puedas entregar tanta información, se va a convertir en un, no voy a decir enemigo, pero no en un amigo. No, claro, en un problema. ¿Qué otra cosa tiene que hacer la empresa, el gobierno, lo que sea que está enfrentando la crisis, para que la prensa efectivamente sea un
aliado, no sé, no es amigo, pero alguien que te ayuda a resolver el problema y no a profundizarlo. ¿Cuál es la Entrega de información, Entrega. pero tanto en on the record como off the record también. Se puede hacer ahí. Yo hubiese hecho ambos. Es decir, esto es lo que se puede publicar y esto porque es información sensible, porque todavía no lo sabemos, porque todavía se está investigando, pero se los doy para su conocimiento, para que sepan lo que estamos haciendo. Ok. Yo creo que también es Bien. importante en ese caso es, volviendo a este señor John Burke, Sí. que sea el rostro visible. O sea, cuando, Sí. estás, Muy cuando bien. estás enfrentando una crisis de este tipo de cosas, no poner si eres el CEO de una empresa, eres tú el rostro, Ya, eres es que tú las la dos persona respuestas son hablando muy buenas. sobre esto, no poniendo un portavoz que lee un comunicado, no. Claro. Ya. Enfrentando las preguntas de la prensa, tomándose el tiempo para responder todas las Momento, preguntas. que esto es una clase, necesito muy bien, Gabriela. Primera cuestión, transparencia, dar la información. Dar la información y bueno, ir conversando me parece muy... Y segundo, dar la cara. Mm, Y son cosas muy Sí. distintas. sí. Y me gusta la respuesta. Efectivamente, él fue la cara de la crisis y no solo tuvo esta transparencia con la prensa, sino con la enorme cantidad de llamadas, 2.500 tienen contabilizadas, no que tomó él, pero que llegaron. Él tomaba las que podía, pero era efectivamente la cara de la prensa. Además pusieron un número 800, porque hay muchos clientes que Para también consumidores. quieren preguntar y imagínate tú lo que ocurre. Y ahí, oye, se conecta con el pasado. Él tuvo este paso por Johnson & Johnson que definió un credo, una especie como de conjuntos de valores sobre los cuales se basaba la prosperidad de la empresa, según yo, y estaba la confianza. Y la confianza significa que tú le crees a la persona que te está diciendo la cosa y es efectivamente la persona a cargo. Ahora, díganme una cosa, el producto, vamos un poquito a marketing, Tylenol. Queda Que es una dañ- marca, sigue siendo muy popular hasta pero ahora. en Claro. ese momento, ¿qué habrías hecho tú? Imagínate, se relaciona tu marca con cianuro. ¿Qué harías tú? No, yo hubiese cambiado el nombre de la marca. Habrías cambiado el nombre. ¿Sabes? Sé que no lo hicieron porque me imagino Porque que no lo le hicieron diste el porque, caso. Muy pero yo lo hubiese cambiado. Lo en que ese pasa es minuto. que en ese caso específico, si pudieron, por lo menos, si se sabía que estaba limitado a Chicago y esa información te hace entender que fue un ataque a la empresa, Sí. la marca mantiene cierto, puedes no Sí. tener que hacer el Sí, cambio. no, sí, bien. finalmente. Si hubiera sido un caso en que las muertes Sí. están en todos lados y la marca queda Es culpa manchada de la para siempre, marca. Claro. es como decir, pues es culpa de la marca, hay que cambiar la marca. Hay que, Lo que no lo- sé. Dale. Y además, finalmente, si tú cambias la marca, también estás asumiendo un poco de culpabilidad con esto Exacto. sí, Claro. o sea, yo le hubiese cambiado la marca, pero hubiese sido la decisión equivocada, claramente. Un caso parecido, o sea, lo que me viene es como si se va a mantener o no el Boeing 737, llamado el Boeing 737. Yo te iba a dar Porque otro como ejemplo. que todo el mundo va a pensar, hasta compras un pasaje y vas a estar mirando en qué avión voy a ¿Será volar. el Boeing? Claro, hay como Como- un truco. Fíjense, los que hicieron eso fue el Costa Concordia. La línea Costa, Claro. que tuvo Sí. le cambió el nombre o quiso hacerlo, está en eso, porque la marca quedó Muy dañada. efectivamente. Y el punto es ese, que me encantó esto de que si tú dices, le cambias el nombre, estás asumiendo culpabilidad. Y la brillantez Sí. que tuvo Sean Burke con toda esta trabajo que hizo fue lograr que el público tuviera una identificación y en el fondo mostrarle de que nosotros fuimos las víctimas también. Y la gente lo entendió, pero si estamos de acuerdo que hay que mantener la marca, ¿qué harías tú con el empaque? Lo cambiaría. ¿Cómo? ¿Cuál sería? Creo que, o sea, no sé, creo que esa es la respuesta. Ahí se diseñó un nuevo tipo de tapa. Muy bien, Eso se fue como- enseñó sí. la triple tapa. Sí, ¿Ah? que ahora es imposible para cualquier persona abrirlo, incluso para un adulto. Tiene, Sí. tiene tres formas de... Y hay una que no está en el caso, está en YouTube. Él va a la televisión, como les digo, decidió efectivamente hacer que la prensa fuera su aliado. Entonces va donde Donahue, que es como el gran, Claro. no sé, Don Francisco de la época, y tiene a toda la gente ahí y muestra
el nuevo empaque, el Tylenol, como tú lo abres por primero la tapa, después hay como un sello que tienen ahora los gas licuados, no sé si lo viste, y después hay un tercer sello, y cuando muestra el tercer sello... Y hay un algodón además por dentro, está lleno de cosas. Y cuando lo muestra, la gente en el auditorio aplaude, imagina. Entonces es un caso de marketing y de gestión comunicacional de estudio, porque efectivamente tú tienes una crisis enorme, pierdes prácticamente toda la venta, pero luego esta gente es capaz de recuperarla, y ese es el milagro. Y hay un caso de marca que desaparece, que yo creo que es muy bueno mencionar, que vinculado al escándalo Enron, fue la disolución de facto de Arthur Andersen, que era la marca, empresa de auditoría, que era una de las grandes 5, que se habla, y ahora se habla de las grandes 4, porque Accenture fue separada, la empresa de consultoría, y separada de esto, y funciona hasta hoy, pero Arthur Andersen, que era la empresa de auditoría de Enron, de la empresa energética, desapareció. Tienes toda la razón, de nuevo ya es una mezcla, y yo creo que es el aprendizaje acá de transparencia, dar la información de manera cándida, y eso es lo que se le pone énfasis en lo segundo, y es dar la cara, y de alguna manera mostrar, bueno, yo hice cosas malas, estoy cambiando el empaque, eso es muy y importante. generar la empatía, y ser el protagonista de la crisis, y como tú decías, no mandar al segundo, al tercero ahí a dar la cara. Y ellos logran efectivamente esto. Y bueno, ese es algo que nos puede a nosotros enseñar mucho, porque estamos en medio de una crisis y tenemos que todos recuperar la confianza y la fuerza. Claro. Así que saquemos los paralelos que queramos. Ustedes quieran. Los dejamos como tarea para la casa para quienes nos escuchan. Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica, muchas gracias por habernos acompañado muy hoy. Bien, muy buenas notas. Pasamos un 7 los dos. Un 7. Muchas gracias, nos vemos en un par de semanas. Estás escuchando Pauta Bloomberg.